Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, amiga de esta casa, Ana Martín La Bella. Ana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. Bienvenida a Intraalmería Televisión. Gracias por invitarme. Hacía ya tiempo, desde el año pasado. Desde el año pasado, efectivamente, que no estabas con nosotros. Bueno, pues hablemos del año pasado, porque recientemente habéis hecho balance de un año, 2024, para la provincia de Almería con el gobierno de Pedro Sánchez al frente. Si tuviéramos que calificarlo, ¿qué le podríamos poner? Bueno, nosotros lo dijimos muy bien, los 3 diputados que tiene el Partido Popular por la provincia de Almería, dijimos que había sido un año perdido. Y el problema no es que sea uno cualquiera, sino que es uno más. Ya van muchos años perdidos y Almería no puede permitirse ese lujo si es que quiere seguir en la senda de progreso. Así que bueno, pues lo que te veníamos diciendo, sí. Un año perdido, 2024 perdido. Es cierto que alguna pequeña luz se vislumbra, pero en líneas generales el balance es negativo. Vamos a ir por materias. Por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de hablar del tema de infraestructura. Recientemente hemos escuchado al propio Óscar Puente, al ministro de Transporte, bueno, pues asegurar que en el año 2028 ya ha puesto otra nueva fecha. O sea, ya no nos acordamos del 26, cuando se decía que el 26 iba a estar el AVE en la provincia de Almería, sino que el 28 estará conectada Almería con Francia, por el corredor mediterráneo. Una nueva fecha más. ¿Qué se le puede decir a cualquier persona que nos esté escuchando y viendo en estos momentos? De momento ya ha dicho la fecha, porque durante muchísimos meses de este 2024 la mantenían oculta, no querían decirlo, no querían asumir que evidentemente el 2026 no iba a ser la fecha de la llegada del AVE a la ciudad de Almería. Eso estaba clarísimo, lo veníamos denunciando desde el Partido Popular, porque bueno, era evidente, una cuestión matemática, la ejecución de las obras no daba. Ahora ya ha dicho cuál es la fecha, que era la que señalábamos como una posible fecha certera, y bueno, pues simplemente hay que decirle que esa fecha, la de 2028, es consecuencia de los retrasos acumulados a los que ha sometido el Partido Socialista. En el último lustro, en los últimos 5 años, aunque había presupuesto, no se ejecutaba absolutamente nada. Con lo cual, pues al final se han ido acumulando demoras que nos hacen que no tengamos ese AVE en 2026 como últimamente nos habían prometido. Tampoco fue en el 2023 como queríamos todo, pero ahora ya vamos por el 2028 y esperemos que puedan cumplir para esa fecha. Las obras parece que van bien, a esa pequeña luz es lo que me refería en el balance de 2024. Y bueno, parece que en ese punto el gobierno sí que se ha puesto las pilas. Probablemente no haya sido por una decisión propia del propio gobierno, sino que ha sido por la presión social, por la presión que los almerienses hemos ejercido en el gobierno, por las movilizaciones que hemos hecho y algo muy importante, la llegada de fondos europeos que pone una fecha de caducidad para ejecutar esa financiación que llega desde Europa. Si no hubiera sido por esas dos cosas, por los fondos europeos y por la presión social, probablemente el Partido Socialista no se hubiese acordado de sacar a Almería del aislamiento en el que vive. No obstante, teníamos una frecuencia, esto hablando del tema del AVE, del 26 al 28. No nos dicen el motivo, pero el 28. El tema de la frecuencia, hemos recuperado una segunda frecuencia que teníamos, pero ojo, por otro camino en el que tan solo reducimos 7 minutos. ¿Es que nos toman por tontos a los almerienses? Bueno, yo estoy convencida que piensan que somos tontos y que a base de decirnos una cosa y la misma y la contraria, pues al final algo tiene que quedarse. Bueno, tampoco en ese aspecto de las comunicaciones, de las que tenemos actualmente, estamos mucho mejor. Prácticamente in extremis, el 15 de diciembre recuperábamos la segunda frecuencia y para los que nos están oyendo en casa hay que ponerles un poquito en antecedentes. Nosotros siempre habíamos tenido 2 comunicaciones con Madrid, Almería-Madrid, una a primera hora de la mañana, otra en torno al mediodía, 3 de la tarde. Llegó la pandemia y nos quitaron una, bueno, nos quitaron las 2, por aquello de que las comunicaciones, no teníamos comunicaciones, y cuando recuperamos las comunicaciones nos devuelven solo una. Incomprensiblemente preguntábamos, ¿por qué no tenemos la segunda?
y nunca se nos dijo nada. Estamos en ello, pero eso fue en el año 2020, y fíjate, 15 de diciembre de 2024, 4 años después, es cuando recuperamos la segunda frecuencia. Nos decían que cuando se pusiese la segunda frecuencia, además, nos permitiría cortar en gran medida el tiempo del trayecto, pero es que lo que hemos acortado han sido 7 minutos, con lo cual, ¿se ríen de nosotros? Probablemente, sí, al final no tienes que pensar más que eso, que se ríen de nosotros y que probablemente nos toman por tontos. Así que tenemos una segunda frecuencia, ya tenemos 2 conexiones vía ferrocarril con Madrid, pero volvemos a esas 7 más menos 7 horas. Y bueno, pues hemos mejorado, pues no. Volvemos al horizonte de 2024, de 2020, perdón. Claro. Sí. Así que bueno, gracias, nos lo han dado de nuevo, pero que cuando nosotros nos lo quitaron es porque se lo dieron a alguien. Y la pasada semana, cuando hablábamos, dejamos las conexiones ferroviarias con las carreteras, el cartelito que siempre pone, estamos trabajando, pero mucho trabajo, pero no vemos mucho cambio en la provincia de Almería en temas de carretera. En carreteras es que tenemos siempre permanente el cartelito de estamos trabajando. Ese que aparece cuando entras en una página web y te sale el lodi que estamos trabajando, pues permanentemente. Todo está en redacción de proyecto, pero realmente en estos 6 años y medio de gobierno de Pedro Sánchez no hemos visto ni una sola mejora. Y me refiero, por ejemplo, al tercer carril de la A7 que nos conecta con Almería con Roquetas. En redacción de proyecto. En redacción de proyecto, la mejora de los enlaces de la A7 también con el Ejido. Estamos trabajando. También las mejoras de la A7 en el enlace con la variante de Roqueta. Estamos trabajando y también estamos trabajando en un acceso directo de la A7 con el puerto. No sé si terminarán alguna vez de trabajar en la redacción de esos proyectos, pero desde ya quiero decir que aunque terminase, tampoco podrían ejecutar las obras. De momento no hay presupuesto, tampoco se vislumbra que pueda haberlo, y si no hay presupuesto no hay partidas, y si no hay partidas no hay obras. Así que pasarán todo 2025, tampoco podremos colocar el cartel de obras y seguiremos los almerienses padeciendo pues las mismas retenciones en los mismos puntos de siempre. Ya que has comentado el tema de los presupuestos, cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición decía que no se podía gobernar sin presupuesto, que era la ley más importante que se tiene que llevar a cabo para que se puedan llevar a cabo y ejecutar diversas actuaciones. Ya llevamos un año sin nada, un prorrogado, y ahora tampoco se sabe nada del 25. ¿Se puede seguir así? Decía que era el documento más importante y lo es. No se puede gobernar ni un ayuntamiento ni se puede gobernar un país sin tener unos presupuestos. Lo único que puedes hacer si no consigues sacarlo porque no tienes la mayoría suficiente es prorrogarlos. Pero se prorroga sobre la base de lo que tenías. Con lo cual, por ejemplo, si tú tienes un mayor gasto o quieres aumentar el gasto en sanidad, en educación, en gasto social, no puedes hacerlo. Así que estás muy encorsetado y estás absolutamente congelado sobre la foto fija del presupuesto de ese año que prorrogas. Tampoco hay inversión. Por eso decía, si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a ejecutar esas mejoras, esas inversiones en carreteras? Es absolutamente imposible. Así que ahora mismo no tenemos idea de que pueda sacar adelante un presupuesto. Y si lo hace, pues mucho me temo que habrá que hacer nuevas concesiones y no será en beneficio de los almerienses, no será en beneficio del conjunto de los españoles, será en beneficio pues de esos que para sacar adelante cualquier tipo de votación hacen una extorsión / chantaje para sacarlo adelante. Será en beneficio pues de los catalanes, como ya hemos visto en otras ocasiones, o en beneficio pues de otros ciudadanos que no somos el conjunto de los españoles. Hablemos de medio ambiente y de pesca. Importante, el río Andarax, la playa de Valerma, las ayudas de la Dana, nada tampoco encima de la mesa. No, es verdad, por eso te decía que el balance es muy negativo.
en materia de medio ambiente, en materia de agua, por agua, ejemplo, simplemente. Sí, sí, sí. El balance no es que sea malo, es que es lo peor, es lo siguiente. Entonces, en materia de agua no hemos hecho absolutamente nada. Y todo el mundo sabe, porque lo ha visto, que no ha llovido en 2024 prácticamente nada. Y nosotros no solo es que utilicemos el agua para beber, es que vivimos del agua. Comemos del agua, la utilizamos para regar y vivimos de la agricultura. Así que le pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que se comprometa de una vez por todas y ejecute pues esas promesas que nos viene haciendo reiteradamente sobre las infraestructuras hídricas. Tampoco hace nada con respecto al puente del Andarax. Claro. Ahí teníamos una conexión que nos permitía unir las dos riberas del margen del río Andarax, paseo marítimo con paseo de ribera. Tenía que haber estado en obras en 2024 y tampoco ha hecho absolutamente nada de nada. Y bueno, pues con la DANA pues tampoco el Ministerio ha sido lo suficientemente ágil. Las ayudas no llegan a todos los perjudicados por el granizo, por todo lo que llegó. Y necesitamos que se pongan las pilas para poder seguir en ese día a día, para poder seguir siendo competitivos. Hay muchos agricultores que vieron cómo la producción, la cosecha de ese momento se veía absolutamente perdida. Y hay que tomar medidas para poder ayudar y poder paliar pues, esas consecuencias tan negativas. Tampoco ahí hemos tenido demasiada ayuda y eso pues contrasta muchísimo con el gobierno de Juanma Moreno, con el gobierno de la Junta de Andalucía, 4 decretos de sequía, que ha sacado 4 decretos de sequía para ayudar y seguir apostando por una agricultura que además es ejemplar. Nosotros, el agua, somos absolutamente ejemplares en su economización. De cada gotita de agua sacamos oro. Por eso es impepinable que el gobierno de la nación nos ayude y se ponga a trabajar codo con codo, hombro con hombro con los almerienses para seguir apostando por nuestra agricultura. Y luego, eso en el tema de agricultura, pero el tema de pesca, la solidaridad que hay también del ministro con los pescadores de la provincia de Almería, cero. Bueno, el tema de la pesca merece un apartado para echarle una buena parte de los minutos que tenemos aquí. Al final, también a final del año 24, el ministro Planas llegó a un acuerdo que era absolutamente nocivo para los intereses del sector pesquero de Almería, pero en líneas generales del sector pesquero de todo el Mediterráneo. Rebaja muchísimo los días para poder faenar. Vamos, que yo me acuerdo que en algún momento he oído la expresión que de tal manera que los días permitidos, que son 28, se convierten en un hobby. Y es verdad. Claro. ¿Quién va a querer dedicarse a la pesca si solo pueden trabajar 28 días? Y en esa negociación dice que si consiguen que toda la flota renueve sus mallas, podrán volver a lo que tenían en el año 2024. Pero eso tampoco es fácil. Claro. Tienen que hacer una renovación y lo que se le pide ahora por parte del sector es que ayude en la renovación de todas esas artes. Pero tampoco se compromete, con lo cual realmente lo que está abocando es a la desaparición del sector pesquero, al desguace de los barcos. No hay relevo generacional. Nadie, ningún joven quiere dedicarse a la pesca. Claro, y al final condenas a la desaparición a tu sector pesquero para luego tener que exportarlo de terceros países. Es absolutamente descabellado y lo único que le pedimos, y que no parece pedir demasiado, lo que le pedimos es que escuche al sector pesquero y que trabaje con ellos para poder trabajar con quienes están en el día a día y saben cuáles son las medidas, las soluciones para poder ver un poquito de futuro y horizonte en ese sector. En materia de seguridad y de inmigración, la seguridad con los índices que van creciendo cada vez más, inmigración, van entrando inmigrantes, los que llegan a Canarias nos lo traen a Almería, no se anuncia absolutamente nada. Aquí tenemos el Hotel Alegría, en el que unos 300, otros 400, y nadie sabe nada, ni nada de nada.
Bueno, no me gusta asociar una Sí. cosa con la otra, Ya, pero, bueno, pero sí que hablamos, por ejemplo, de inseguridad ciudadana. Vale. Los índices de criminalidad siguen subiendo en la provincia de Almería. A expensas de que nos puedan dar los datos del último balance, si comparamos el año 2024 con 2023, ha seguido subiendo y estábamos en un porcentaje, un índice de criminalidad por encima del 5%. Pero es que ese índice de criminalidad, si lo hacemos sumando la sumatoria de los distintos años, desde 2018 que llegó Pedro Sánchez, estamos por encima del 20%. 20%, Con lo cual, pues es importante esa subida y hay que exigirle al gobierno que se tome la cosa en serio para poder atajar un problema que, por ejemplo, aquí donde está afincada esta casa, en El Toyo, en Retamar, lleva últimamente unas semanas, unos meses muy duros, con atracos, con robos diarios, que bueno, pues que lo que hace es sumir al barrio, al colectivo, en una incertidumbre total. No lo atajan. Y probablemente venga derivado de la falta de recursos. No hay recursos, no hay efectivo suficiente en lo que a personal se refiere. Tampoco mejoramos en lo que la inversión en recursos materiales necesita la provincia. No hay mejoras en los cuarteles de la provincia, tampoco en Almería capital con la Comisaría de Policía Nacional. Y mientras tanto, pues como decía, pues claro, esos índices de criminalidad siguen subiendo. ¿Dónde se nota más? Pues por ejemplo en los delitos contra la libertad sexual. Esos índices están muy por encima de otros delitos comunes, pero también en delitos con robos con intimidación, violencia, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el problema de la inmigración, que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, porque es verdad que no lo podemos achacar una cosa con la otra. Pero también tenemos un problema con la inmigración. Siguen llegando pateras, sigue llegando inmigración irregular y probablemente venga todo derivado por la falta de política que está ejerciendo este gobierno. Nosotros tenemos los hoteles del Toyo llenos. Se habían comprometido que a 31 de enero los dejarían evacuados. Sin embargo, han ampliado, y todo digo parece porque tampoco nos dan una contestación segura. Parece que la van a mantener hasta 31 de marzo. Bueno, pues lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Hay otros países que están consiguiendo disminuir esas tasas de inmigración. Nosotros lo que queremos no es que no haya inmigración, porque necesitamos la inmigración. Lo que queramos es que lleguen de manera regular y que podamos tener una inmigración que sea sostenible en el tiempo. Así que pedimos que se pongan a trabajar y que lo hagan de manera consensuada con las comunidades, con los ayuntamientos, que tienen mucho que decir. Así que hay mucho trabajo por delante y lo que no se puede dejar es pasar los días sin hacer absolutamente nada. En ese balance que hacíais los 3 diputados de la provincia de Almería, diputados nacionales, el último de los temas que tocabais era el tema de la subida de impuestos. Estamos a día 14 de enero y ¿cuántas veces ha subido Pedro Sánchez desde que lleva el gobierno, desde que llegó al gobierno de España? Pues exactamente 81 veces ha subido, que probablemente serán muchas más las que vengan a continuación. Ahora, como tú bien decías, y lo hemos denunciado, empieza el año 2025 y suben 9 impuestos. Además, se inventa uno nuevo, que es el de los cigarrillos electrónicos. Que bueno, pues ya está. ¿Y todo eso, pues para qué? Para ingresar más dinero. En Almería va a ingresar más de 100 millones de euros que no van a repercutir directamente en beneficio de los almerienses. Nos sube la cesta de la compra, sube el IVA de la fruta, de la verdura, de la leche, de los huevos, sube la factura de la electricidad. Así que pues es una política de subida de impuestos que va en contra pues de todas las familias, incluidas las más modestas. Y bueno, pues probablemente no será la última subida, porque bueno, pues si son 81 subidas en 6 años, quiere decir que probablemente ahora tenemos esta subida y dentro de unos meses pues se le ocurrirá otra más.
Quería también tratar el asunto del tema de la vivienda, muy importante. Uno de los problemas principales, según dicen las encuestas, está siendo el número uno, es el tema de la vivienda. El anuncio por enésima vez del presidente del gobierno de 12 medidas que se ponen encima de la mesa para paliar esta situación, ¿a esta altura no las creemos ya, después de todas las viviendas que ha puesto encima de la mesa y no ha construido ni una? No, no podemos creernos absolutamente nada. Ayer anunciaba 12 medidas, pero la primera... Y es verdad que en esta ocasión ya no dijo el número. No dijo el número. Miles. Dijo miles, miles y miles. Que son muchos miles. Pero no ha dicho, como en otras ocasiones que dijo 187.000, varios miles. Siempre iba diciendo, porque es que no ha puesto ni la primera. Es verdad que la vivienda es el problema más acuciante que en líneas generales tiene la sociedad española actualmente. Es verdad, lo dicen las encuestas y realmente es un problema que tenemos y que hay que atajar. Pero probablemente es que no tengan ni puñetera idea de cómo hacerlo. Aunque probablemente la primera medida que tiene que hacer es luchar contra la ocupación y no quiere. De ahí probablemente vienen derivados todos los problemas que tenemos actualmente. No hay mercado inmobiliario y no hay mercado inmobiliario porque no hay protección hacia los propietarios. Ahora mismo tienen más derechos los ocupas que los propietarios. Si no resuelves ese problema, jamás vas a tener una bolsa que ofrecer y poner en el mercado. Cuanto más bolsa tengas, eso es lógico. Si hay más oferta, baja el precio. Y si hay baja el precio, pues la cosa se puede regular. Así que eso es lo que tiene que atajar. ¿Construir vivienda? Pues también habrá que hacerlo, pero es importante que aflore esa bolsa que ahora mismo está en el mercado inmobiliario de esos propietarios que no se ven seguros para poner su propiedad dentro del mercado. Es impensable para ellos. Hemos tocado todas las materias. Si a eso le sumamos la, vamos a poner entre comillas, posible corrupción que está habiendo en estos instantes, porque la mujer de Pedro Sánchez, imputada, el hermano de Pedro Sánchez, imputado, el fiscal general, mi fiscal general, también está imputado y que ayer nos conocíamos la noticia que tiene que declarar dentro de una semana. Ante todo lo, bueno, el segundo de la mano, su segundo que era Ábalos, Koldo, etcétera, etcétera, etcétera. Ante esa situación, ¿qué futuro tenemos en España, Ana? Bueno, estamos en una situación que creo que sin precedentes, sin precedentes. Decías tu fiscal general del Estado que es nuestro fiscal general del Estado. Se suponía que es el que tiene que velar por todos los ciudadanos, por todos los españoles, y parece que solo está velando por unos pocos, muy pocos y muy señalados. Con lo cual deja mucho que desear. Estamos, ya te decía, ante una situación sin precedentes en lo que llevamos de historia de nuestro sistema democrático. Pero tampoco es normal que la mujer del presidente esté imputada y el presidente siga adelante. Tampoco es normal que su hermano esté imputado y el presidente siga al frente del gobierno. Tampoco es normal que todo el círculo más cercano al presidente, de quienes han sido su mano derecha, como era el exministro Ábalos, que está imputado, que también era su mano derecha en el Partido Socialista, está imputado, con lo cual la situación es absolutamente kafkiana. ¿Y hasta cuándo podemos mantenerlo? Pues hasta que el propio Pedro Sánchez decida hasta aquí, o que la propia justicia llegue y lo impute directamente. Yo creo, soy muy optimista para el año 2025 y creo que está madurando, la fruta está madurando. Y quiero creer que 2025 va a ser el año en el que se puedan convocar elecciones y los españoles volvamos a dar la opinión y votemos por un gobierno que piense en el conjunto de los españoles y no únicamente en su interés, como es este gobierno actual. Pues Ana Martínez Lavella, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Pues apenas me llaméis, aquí estaré. Te llamaremos. Muchísimas gracias, Rafa. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pase una feliz.